asambleísta Valerio Estacio. Gracias, señor presidente y colegas asambleístas. Que repose en vuestros corazones, en vuestra familia, en vuestros hogares y en este Parlamento el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer un poco corta mi intervención, ya que la gran preocupación que tenía, no solamente como abogado de la República, sino también como un líder popular dedicado a luchar por los pobres y por los más excluidos de la patria, sus derechos que muchas veces por circunstancias de la vida no pueden defenderlos ellos mismos. Y por cierto que esa preocupación ya el doctor Esteves se refirió y no es necesario o no hay para qué volverme a referir. Más aún porque es verdad que a continuación, justamente en el artículo siguiente de lo referido en la caución, el artículo 91, la doctora María Paula hizo obviamente un punto de información. Y por factor tiempo voy a ser un poco explícito y luego entregaré algunas sugerencias y observaciones por secretaría, señor presidente. Pero sí quiero aprovechar para indicarle a la asambleísta María Paula, ya que nos estamos refiriendo en el Código de Procedimiento Penal al principio de la oralidad, para que se incorpore un literal que se proteja la identidad del informante o denunciante para poder descubrir algunos casos. Pero también este Código de Procedimiento Penal debe acoger algunas inquietudes, como por ejemplo, separar la Policía Judicial de la Policía Nacional. Son ellos los llamados a pasar los informes que se investigan de los ciudadanos que caen en los delitos o que cometen delitos. Y el Código de Procedimiento Penal, por ser quien nos explica el camino a seguir en el procedimiento, 70 años que ha tenido o tiene aproximadamente la profesionalización de la policía, se debe determinar que se conforme una unidad de la Policía Judicial encargada de la investigación, muy aparte y que si es posible pertenezca al Ministerio de Justicia. Tomaré algunos datos obtenidos del año 2005. Y bien se refería el asambleísta Lodroño, los delitos cometidos por los grandes, o como se acostumbra decir en el mundo de los de cuellos
de clase alta jamás van a la cárcel. Ahí están quien se robó un pan para calmar el hambre y cosas pequeñas como esas. En el año 2005, los organismos de control, señor presidente y señores asambleístas, presentaron los siguientes informes. Por ejemplo, la Comisión del Control Cívico de la Corrupción presentó 27 casos de peculado. La Contraloría General del Estado presentó 49. La Superintendencia de Bancos, un caso. Y la Superintendencia de Compañía, un caso. Por enriquecimiento ilícito, la Comisión de Control Cívico ante la Corrupción presentó un caso. Por lavado de activos, la Superintendencia de Banco, 31 casos. En total tenemos 28 casos que presentó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, 49 casos de la Contraloría General del Estado, 32 casos de la Superintendencia de Bancos y un caso de la Superintendencia de Compañía. ¿Cuáles de estos casos o cuáles de estos infractores están presos? Creemos entonces que se debe, señor presidente, en este código agregar muchas sugerencias que se deben acoger. Y junto a ello, tengo aquí las observaciones que la presentaré por escrito, como por ejemplo en el artículo 14, en el caso del artículo 42, suprímase la expresión o antes, y luego de judicial agréguese lo siguiente: Policía Nacional. Se debe agregar la Y en la frase Policía Nacional. En el artículo 17 sustitúyase la parte inicial del artículo 67 por lo siguiente: cuando se refiere al literal E que se agregue en la reforma, debe aumentarse trabajo actual o anterior. En el artículo 18 sustitúyase el primer inciso del artículo 119 por el siguiente: no hay observación a la primera parte de este artículo, señor presidente, y por eso quiero que se añada como segundo inciso el texto que sigue. Debería decirse: añádase al segundo inciso el texto que sigue. Sustitúyase en el artículo 24, sustitúyase el artículo 160 por el siguiente: la prohibición de ausentarse del país con la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que éste designe. En el artículo 29, después del artículo 167, agréguese el siguiente: al final del primer inciso del artículo 167A, se debe dejar expresamente la facultad del juez de volver a dictar la prisión preventiva en el caso de que se estableciere que la libertad del imputado o acusado pueda poner en peligro o riesgo la seguridad o la integridad física o psicológica de las víctimas o testigos. Con ello, señor presidente, en el principio de la oralidad, entonces, quiero que la señora presidenta tome en cuenta que se debe proteger la identidad del informante para de esa manera evitar el temor
que hay muchas veces para presentar dichas denuncias. Gracias, y presentaré por escrito el resto de las observaciones, señor presidente y señora asambleísta. Gracias.